Bueno, pues buenas noches, vamos a comenzar. Es un gusto estar por acá de regreso, perdón por el retraso, pero bueno, ya sabemos que se van a ir conectando poco a poco y también aquí ya nuestras hermanas están listas también, pues ellas aquí tomando cafecito con pan, bien rico ya, pero bueno, también esperamos que lo puedan hacer en casita mientras estudiamos juntos la palabra de Dios. Y bueno, vamos a a comenzar con una oración para pues disponer todo nuestro ser, empezar a centrar nuestro ser y nuestra atención a la palabra de Dios, reconociendo, hermanos, que somos polvo, que somos carne, pero que deseamos seguir aprendiendo de su palabra. Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la enorme oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias porque el motivo principal es adorarte a través de conocerte por medio de tu palabra. Señor, nos has enseñado que la verdadera adoración tiene su fuente en eso, en conocerte, y después de conocerte, alabarte, Señor, honrarte, y de esa manera adorarte como tú, Señor, nos enseñas en tu bendita palabra. Así que estamos aquí dispuestos para que, Señor, nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a iluminar nuestro entendimiento y podamos comprender estas verdades profundas que estamos estudiando en esta carta hermosa, a fin de poder seguir comprendiendo el propósito que tú tuviste para escribirle, Señor, a este joven, a Timoteo, Señor, a través del apóstol Pablo, y que todos esos propósitos que tuvieron un fin en aquel tiempo, vemos cómo hoy siguen siendo vigentes para nosotros, principios universales, hermosos, profundos, inalcanzables a nuestra mente, Señor, y sobre todo que al ser tu palabra nos sigue dando, Señor, no solo vida como la dio a la mayoría de nosotros en algún momento cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que nos sigue transformando, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, a la imagen de tu bendito Hijo. Queremos seguirte honrando cada vez más. Reconocemos, Señor, que aún continuamos, si bien ya no practicamos el pecado, seguimos batallando con él, pero sabemos que lo único que nos puede limpiar cada vez más de nuestra vieja naturaleza es tu bendita palabra. Así que queremos exponernos a ella para que solamente ella, Padre, sea la que nos limpie, nos siga santificando. Si bien ahora ya no nos limpie de todo nuestro ser, nos limpie de nuestro caminar en este mundo. Te lo pedimos todo esto esta noche, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos ahí entonces a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. Y estamos estudiando los versículos 12 al 17. Versículos 12 al 17. Y recordándoles, estábamos diciendo que este pasaje, estos versículos del 12 al 17, lo que nos enseñan es ese testimonio del apóstol Pablo de cómo Dios, la palabra clave que estamos estudiando juntos es gracia, cómo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, solo por gracia, trajo a Pablo al ministerio y también él nos relata su salvación. Pero la palabra clave es solo por gracia. Pablo ve necesario escribirle estos versículos a Timoteo para que Timoteo y los oyentes de Timoteo se pudieran dar cuenta de la gran diferencia, el contraste que había entre la gracia salvadora de Dios y las falsas doctrinas, las enseñanzas que se estaban dando en Éfeso, que fue por lo que le pidió que se quedara allá en Éfeso. Y entonces en este pasaje
Les recuerdo que estamos juntos estudiando 5 verdades de tu salvación que debes reconocer. 5 verdades de tu salvación que debes reconocer, que te llevarán a alabar y exaltar a Dios. 5 verdades de tu salvación que debes reconocer, que te llevarán a alabar y exaltar a Dios. Ya estudiamos, si ustedes lo recuerdan, la mitad, ¿verdad? 3 de ellas, más bien un poquito más de la mitad. Vimos en el versículo 12, reconoce al autor de tu salvación, cuando Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y estudiamos que a veces nosotros lo leemos de corrido, y cuando nos vamos deteniendo, vamos encontrando grandes verdades que nos ayudan a reflexionar más profundamente en la palabra. Recuerden esa frasecita, doy gracias, en el griego, mejor traducida, mejor entendida, es continuamente doy gracias a Dios. Pablo no se olvidaba de dar gracias a Dios continuamente, a Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, el que le dé gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, esto indica que Jesús es Dios, que la Trinidad no tiene celos entre sí, aunque el Antiguo Testamento dice que que Dios es un Dios celoso. Aquí vemos que Pablo da gracias al que lo fortaleció e inmediatamente nos dice a quién: a Cristo Jesús nuestro Señor. Y no solamente porque lo fortaleció, sino porque lo tuvo por fiel y porque lo puso en el ministerio. Después, la segunda verdad de tu salvación que debes reconocer y que te llevará a alabar y exaltar a Dios es: reconoce tu condición pecaminosa. Versículo 13 en la primera parte, donde dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y estudiamos estas 3 cosas. Pero vemos cómo lo primero que está relatando Pablo, si se dan cuenta, hermanos, es que él da gracias a Cristo Jesús, su Señor, porque lo fortaleció, lo tuvo por fiel, lo puso en el ministerio, aunque él antes fue blasfemo. Y no solamente se acuerdan que era blasfemo, sino vimos que en el libro de Hechos se enseña que él llevaba a blasfemar a otros, los obligaba, los amedrentaba a blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal de alguien que está por encima en autoridad. Y dijimos que obviamente, siendo un judío celoso de la ley, él jamás iba a blasfemar de Dios Padre. Pero ¿a quién perseguía? A Jesús. Por eso es que cuando se lo encuentra en el camino a Damasco, la voz que oye cuando cae al suelo, recuerden, no lo tira de un caballo, no añadamos cosas a la Biblia que no viene. A veces por tradición se enseñan ese tipo de cositas, como también que Adán se comió la manzana que le dio Eva. No dice que fue una manzana. De esos detallitos hay que tener cuidado, porque si no, acuérdense, como vimos en los primeros capítulos, que era lo que les pasaba a los falsos maestros, con mitos y con falsas enseñanzas que ellos añadían cosas a la ley. Tengamos cuidado con eso. Entonces, lo que sí es que también él era perseguidor. ¿Se acuerdan que esta palabra perseguidor, pues la podríamos traducir como alguien sádico, matón? Él disfrutaba, hermanos, cuando él se perseguía, porque después es la tercera característica. Él dice que él era perseguidor e injuriador. E injuriador es esta palabra, sádico. Él disfrutaba perseguir a los cristianos y disfrutaba con un placer deformado el cómo ellos podían, si no querían perder la vida, tener que blasfemar de Cristo.
y él lo disfrutaba tanto, pero vean aquí, él no está diciendo o recordando su pasado para presumirlo, sino para que se exalte. ¿Cuál es el tema principal de nuestro pasaje? La gracia de Dios. Recuerden, él no está usando su testimonio para él exaltarse, como hoy mucha gente, pues por error o por tradición, aún en la iglesia evangélica lo hace. Pone por encima el testimonio antes del evangelio. Y el testimonio, cuando se queda solo en eso, recuerden, no salva. Lo que salva es la predicación de la palabra, lo que salva es el evangelio de la palabra, porque eso nos enseña la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No un testimonio tremendo, aunque sea un testimonio de esos que sacuden nuestras entrañas, hermanos, eso no salva. Pero tristemente, muchas veces la iglesia evangélica en Latinoamérica estuvo acostumbrada a basar su cristianismo en testimonios. El testimonio, recuerden, se usa solo para tener empatía con la gente, pero necesitamos predicar el evangelio. Las verdades que conlleva el evangelio, que hay un Dios creador. Si quieren aprender un poquito, ¿qué contiene o qué debe de contener un evangelio bíblico? Que hay un Dios creador. No hay ser humano que no termine al meditar y reflexionar, si de verdad lo hace, al ver la creación, a concluir que hay un Dios que creó todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Quién lo dice eso? La Biblia. Romanos 1, 18 al 22. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó a todo hombre por medio de las cosas hechas, dice Pablo a los romanos. Así que no tengamos miedo de que cuando comencemos a predicar el evangelio, siempre comencemos a hablar de que la gente sabe que Dios existe, porque Dios lo puso en el corazón de todo ser humano. Recuérdenlo, aunque ellos digan, yo soy ateo, yo no creo en ninguna religión, eso podrán decir por su trasfondo, por su necedad, por su rechazo a Dios, pero todo ser humano sabe que hay un Dios que existe. Más bien lo rechaza. Si tú le sigues preguntando a esa persona que se considera ateo, lo único que vas a encontrar es que rechaza a Dios, no es que no crea en Dios. Y más bien te cuestiona a ti para que tú le demuestres que Dios existe, pero Él no te demuestra que no existe. Entonces tengamos cuidado cuando evangelicemos y no tengamos temor. Pero esa es la parte clave. La gente tiene un concepto equivocado de Dios y necesitamos enseñarles primero que es un Dios creador de todo lo que está a nuestro alrededor. Inmediatamente, el segundo paso del evangelismo, hermanos, es decirle a la gente que también tiene un concepto equivocado de sí mismo. Todos nos creemos, si no buenos y excelentes y perfectos, no tan malos. Y entonces nuestro parámetro siempre van a ser otras personas más malvadas. Malo aquel, malo mi vecino, malo si tú conocieras a mi esposa, a mi esposo. Ese sí es malo para que veas. ¿Por qué? Porque nos comparamos. Nosotros cuando evangelizamos, después de presentar al Dios creador, tenemos que decirle a la gente que tiene un concepto equivocado de sí mismo. Todos somos pecadores. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno. Que todos se desviaron, que no hay quien busque a Dios. Aún aquellos religiosos no buscan a Dios, buscan los beneficios de su religión. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no tiene la capacidad, muerto espiritual, de buscar a Dios. Entonces, el ser humano necesita saber que es pecador, pero no vamos a ofenderlo. Sino lo que vamos a hacer es mostrarle por medio de la Escritura que no es tan bueno como dice ser él o ella. Ese jovencito, ese compañero de trabajo, ese vecino que te preguntó, decirle todos somos pecadores. Ya cuando tú te añades, ya no siente tan feo el golpe, ¿verdad? Y después decirle que el morir en esa condición
trae consecuencias terribles. La separación eterna de Dios, si le han dicho que hay reencarnación y él está pensando reencarnar en un águila porque es el animal que más le gusta, en un elefante porque a lo mejor todo eso es mentira. Y hay que decirle que no, que le han engañado y que cuando el ser humano muere, dice la Biblia que después de la muerte, el juicio. Que tiene que tener cuidado. Que tiene que tener la seguridad, y aquí sí, si quieren usar esas famosas frases que han escuchado, preguntarle, ¿a dónde te irías hoy? ¿Sabrías y tendrías la seguridad de dónde estarías hoy si hoy fuera tu último día de vida? Y ahí comienza la gente a reflexionar, hermanos. Hay gente que aún sigue con su obstinación, te va a contestar tonterías, pero si Dios está preparando el corazón de esa persona, por primera vez va a reflexionar en esa pregunta como nunca lo ha hecho. Y te va a decir, no sé si me iría al cielo. Otros de plano te van a decir rápido, no, yo creo que no. Porque están reconociendo su pecado como nunca. Si te das cuenta, hasta ahorita son puras malas noticias. La gente no conoce a Dios. Le dice Diosito, lo busca en piedras, en árboles, pero ese Dios invisible le tenemos que decir que es el Rey del universo y es todo el que creó todo, por lo cual no podemos adorar nada de lo que vemos, porque Él está por encima de eso. Y hay que decirle a la gente, tú tienes un concepto equivocado de Dios, pero también de ti mismo. Todos somos pecadores. Y si nos morimos en esa condición de pecadores, vamos a sufrir separación eterna de Dios. Y no solo eso. Aunque te cueste trabajo, porque tal vez lo has escuchado, te lo enseñaron de chiquito, tú no lo crees, lo rechaces, hay un lugar para todos aquellos que mueren sin Cristo y se llama infierno. No toques tan duro ahí para que no digan que se ofenden. Sáltate inmediatamente a lo otro. Te repito, hasta ahorita todo han sido malas noticias, ¿no es cierto? Y entonces el Evangelio son buenas noticias. Ahora sí, después de que le digas las malas noticias, dile las buenas noticias. La buena nueva de salvación. ¿Cuál es esa buena nueva de salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces presentamos el Evangelio de salvación. Pero recuerda, no se termina ahí. Ni lo lleves a hacer la oración del pecador. No, es eso entre Dios y Él. Tú solamente sigue estos pasos. Necesitas 2 ingredientes. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Porque Él te da la seguridad de que si tú pones tu fe en Él, en que Él fue a morir a esa cruz y derramó su sangre por ti, tú eres salvo. Pero necesitas creerlo. Créelo en tu corazón y deja que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Y cómo se termina el evangelio, hermanos? A veces mucha gente lo termina ahí, incluso gente de iglesias tradicionales. Necesitamos decirles, escuchen esto, que Cristo, resucitó. No hay evangelio completo si no le decimos a la gente que Cristo resucitó, porque es tu esperanza y la mía. Tú y yo estamos en espera del que resucitó, porque si no resucitó, dice Pablo, que nuestra fe es vana. Pero tú y yo creemos firmemente que Él resucitó al tercer día, que Dios lo levantó de los muertos, está sentado a la derecha del Padre y pronto vendrá. ¿No es cierto? Esa es nuestra esperanza. Tú tienes que terminar entonces el evangelio de esa manera. Y eso lo puedes hacer entrenando con tu familia, entre hermanos, para que si tienes tiempo lo puedas hacer en 10, 15, si te dan media hora, qué bendición, o lo puedes hacer hasta en 3 minutos, hermano. Pero estos pasos tienen que venir en ese orden, con diferentes versículos que hay en la Escritura, con tu forma de ser. Dios te quiere ocupar, pero todo eso es salvación por gracia. Pablo está reconociendo, ya me extendí un poquito, pero era necesario. Pablo está extendiendo en el segundo punto, reconociendo su pecaminosidad.
No hay salvación por gracia si no reconocemos nuestra pecaminosidad. Pablo está diciendo, yo reconozco que antes fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas, dice el versículo 13, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí ese es nuestro tercer punto esta noche. Tercer verdad de tu salvación que debes reconocer. Reconoce tu ignorancia e incredulidad. Y eso es lo que dice la segunda parte del versículo 13. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, vamos a ese punto para que podamos esta, dicen los teólogos, hermanos, es la afirmación más convincente en el corazón del apóstol Pablo para estar continuamente agradecido. Recuerden que fue con la primera frase que comenzó el versículo 12. Esta es la afirmación más convincente, la que viene del corazón del apóstol cuando dice, mas fui recibido a misericordia. No hay, hermanos, mayor expresión. Aún, ahorita tú lo vas a recordar en tu vida cristiana, si es que tú lo practicas. Mayor afirmación de la misericordia de Dios que cuando previamente hemos confesado nuestros pecados. Antes de Cristo en nuestra vida, pero después en nuestra vida cristiana. Si tú no confiesas tus pecados a Dios, tú no vas a poder decir una expresión como la que Pablo está diciendo ahorita. Mas fui recibido a misericordia. ¿Tú quieres sentir el perdón de Dios? ¿Quieres sentir, hermano, el gozo de tu salvación? Necesitas confesar tus pecados. Una de las prácticas cristianas más comunes y corrientes, si lo podemos llamar de esta manera, es la confesión continua de pecados. El creyente no debe acumular pecados porque hoy sabemos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, dice la Escritura. Hoy nuestros pecados ya no son para condenación, sino para limpiarnos. Y recuerden, cuando todos sabemos que la salvación es por gracia, entonces estamos en el entendido que la salvación fue un regalo de Dios, no fue algo en lo que nosotros hayamos participado. Y si es una obra de Dios y es un regalo de Dios, escuchen esto, sumamente importante, porque es lo que está contrarrestando y contrastando Pablo en su testimonio en nuestro texto, contrario a lo que enseñaban los falsos maestros. Hoy en día, iglesias en donde la salvación es por gracia, sí, por fe, pero si yo lo decido, porque Dios es un caballero y yo tengo que decidir. No, hermanos. Vamos a aprender que no es así. Lo vamos a seguir aprendiendo. Pero es sumamente importante ver que entonces la salvación, escuchen esto, no se pierde. Si fue un regalo dado por Dios, imagínate a un Dios que te da un regalo y que cuando tú te portes mal y peques, te lo vuelva a pedir. A ver, dame mi regalo de salvación porque tú te equivocaste. No. Entonces esto invita a pecar a la gente porque es lo que dicen estas personas, estas iglesias, que nosotros entonces estaríamos invitando a la gente a pecar. Porque como la fe y la salvación es por gracia, y no viene de nosotros sino de Dios, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos. No estamos enseñando esto, ni la Biblia lo enseña, hermanos amados. Lo que la Biblia sí enseña, escuchen estos, que si en ti fue derramada la gracia salvadora de Dios, tú ya no vas a practicar el pecado, pero vas a seguir pecando.
Romanos 7, recuerda Romanos 7, donde Pablo habla de sí mismo, de su lucha. El santo apóstol Pablo, que fue rescatado en el camino a Damasco, salvado por Dios mismo, llamado para hoy dejarnos tantas cartas tan impresionantes, nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y vean, el capítulo 7 nos muestra que un creyente verdadero sigue teniendo luchas. Primera de Juan nos dice, hermanos amados, que aquel que diga que no tiene pecado, miente y hace pasar por mentiroso a Dios. Entonces, el que Dios te haya regalado la salvación por gracia, Primera de Juan viene en toda la carta. Si tú quieres saber si eres o no cristiano, lee los capítulos de Primera de Juan. Ahí vas a encontrar continuamente varias afirmaciones para ver si somos o no somos creyentes. Pero entonces, la gracia salvadora de Dios, hermanos amados, cuando es derramada en nosotros, nos regala la salvación eterna. Y todo creyente ahora tiene la seguridad de que al morir va a ir al cielo, pero mientras está en esta tierra, se sigue equivocando, pero le duele. No se queda atorado, no se deleita en el pecado como antes lo hacía. Esa es la gran diferencia. Entonces no es una invitación a que se siga pecando, para nada, porque entonces lo que sí afirmamos es que una persona que hizo tal vez una profesión, levantó la mano, repitió una oración, pasó al frente una vez y lo hizo de manera emocional, tal vez esa persona, aunque afirme que es cristiano, no lo es. Y dice el Señor Jesucristo: por sus frutos lo conoceréis. Esas personas siguen practicando el pecado y muchas de ellas se bautizaron, hermanos. Muchas de ellas incluso sirvieron por algún tiempo en las iglesias y de repente ya no están. Dice Hebreos que fueron iluminados en su entendimiento. Conocen del Evangelio, pero no son creyentes. Y dice Primera de Juan otra vez que los que están son los que permanecieron con nosotros. Y quienes no, estuvieron con nosotros, comieron con nosotros, pero no eran de nosotros. La permanencia también es una evidencia de un nuevo creyente. Mucho cuidado entonces con pensar que cuando se es salvo por gracia se está haciendo un llamado a seguir pecando. Para nada, pero lo seguimos haciendo. Y no debemos ocultarlo. ¿Cuál es la gran diferencia? Revisa que te duela, hermano. Revisa que te duela pecar contra el Señor, que no te quieres quedar igual, que no quieres arraigar ese pecado, que te deleitas en él, sino que te está estorbando, te lastima, sabes que no sientes igual la presencia de Dios. Y entonces no pierdes tu salvación. Lo que sí pierdes es el gozo de tu salvación. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Y nos lo cuenta él en el Salmo 51, ¿lo recuerdan? Le dice al Señor en el Salmo 51, hermanos: devuélveme mi salvación. No le dice eso, le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Es lo mismo que tú y yo sí perdemos cuando pecamos siendo creyentes verdaderos: el gozo de nuestra salvación. ¿Qué es lo único que estorba nuestra comunión con Dios? El pecado. También tus oraciones no son las mismas, aunque las hagas a diario. Tu lectura no va a ser la misma, aunque también la sigas haciendo a diario, hasta que no confieses. Pero si confiesas, vas a poder decir lo que dice Pablo en el versículo 3, en la segunda parte. Regresen conmigo ahí, 1 Timoteo 1:13. En la parte B: mas fui recibido a misericordia, dice Pablo. Entonces, Cristo, dice Pablo, tuvo misericordia de ese Saulo violento, perseguidor, blasfemo. Una mejor traducción de esta frase nos enseña que Pablo fue objeto de la compasión de Dios. Y dice Pablo que si él pudo recibir misericordia, entonces cualquiera la puede obtener, si así soberanamente Dios lo decide.
Y esto, hermanos, evidencia claramente el carácter de Dios. Y cuánto se extiende su amor y misericordia para con cada pecador. No importa lo pecador que tú hayas sido, ¿no es cierto? Fuiste recibido en misericordia. Y nuestra primera frase, como la otra semana, por eso estamos continuamente agradecidos. Solo para reflexionar un poquito, pensando en que te fuiste meditando en este pasaje. ¿Estuviste agradeciendo a Dios por tu salvación? Sobre todo cuando tal vez Dios nos recuerda en ciertos momentos, de diferentes maneras, de dónde nos sacó a cada uno de nosotros. Como perseguidor, Pablo se había hecho reo de una crueldad excesiva, como lo vimos allá en el libro de Hechos. Había sido injuriador, decíamos sádico, que disfrutaba perseguir a los cristianos. Pero en este caso describe la malicia y el odio mortal que había mostrado a los seguidores de Cristo. Había tenido como una especie de brutalidad demoníaca, hermanos. Había tratado sin piedad a hombres y mujeres, los había arrojado en prisión, los había obligado a blasfemar el nombre de que ellos amaban. Y él disfrutaba eso. Como persona de autoridad, había votado para que los condenaran a tortura y a muerte a muchos. Y a pesar de todo esto, Cristo había tenido misericordia de él. Qué tremendo amor, ¿no es cierto? Y es un amor que continuamente, no solamente tenemos que recordar, sino agradecer. No debemos de ser malagradecidos. John MacArthur dice: la misericordia difiere de la gracia, en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Fin de la cita. La voy a repetir por si a alguno le gusta anotar. La misericordia difiere de la gracia. La misericordia difiere de la gracia, en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. La misericordia difiere de la gracia, en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. La pregunta ahora sería esta, hermanos. ¿Por qué creen que Pablo fue objeto de la misericordia de Dios? Nos lo dice el texto. Dice el versículo 13, si tú lees conmigo ahí, porque lo hice por ignorancia. Pablo aquí, hermanos, lo primero que quiero dejar claro es que no se está justificando, como muchas veces nosotros sí lo hacemos cuando pecamos, que aún sabiendo que hemos pecado, utilizamos esta frase de diferentes maneras y con diferente palabra. Es que yo no sabía. En serio, es que yo no pensaba. No me había puesto a imaginarme. Pero esta frase en griego, vamos a entenderla bien. Primero que nada, hay que recordar que Pablo conocía bien la ley, ¿no es cierto? Era maestro de la ley. Pero aún así, no conocía el alcance de sus acciones. Y el Antiguo Testamento hacía una diferencia entre pecados cometidos a sabiendas y pecados cometidos por ignorancia. El Antiguo Testamento lo hace claramente visible. Vean conmigo Números, capítulo 15, versículos 27 al 31. Recuerden, el que Pablo fuera recibido a misericordia fue porque lo hizo por ignorancia, pero al usar esta frase Pablo no se está justificando. Necesitamos entender entonces esta frase. Números 15, 27 al 31, vean lo que dice ahí. La ley es clara y Pablo la conocía. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, por ignorancia. ¿Ya vieron? Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará
y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Ahí está lo que pasaba cuando alguien se equivocaba por ignorancia, por yerro. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia que había? Una persona que se equivocaba por ignorancia tenía más concesiones y el castigo era duro, cruel. A partir del versículo 30 lo leímos, vean, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, primero vean lo que dice tremendo, ultraja a Jehová. Y luego dice, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona y sin iniquidad caerá sobre ella. Destierro. Fuera, expulsación, dicen hoy. Lejos, vámonos fuera del pueblo. Cortada de en medio de ellos. Sin misericordia, sin piedad, por soberbio. Y entonces esto quiere decir, hermanos, que al conocer esto Pablo no era inocente, ¿no es cierto? Sino que explica por qué Dios le mostró misericordia. Él no está justificándose y diciendo, ay, es que fui llamado a misericordia porque pues yo no sabía. No está diciendo eso, aunque el texto parecería que lo dice. No, sino que solamente explica por qué Dios le mostró misericordia. En realidad, en perseguir a la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios celosamente, porque él era un maestro de la ley. Y entonces él pensaba que estaba defendiendo a Jehová, el Dios de la ley, al Dios del pueblo judío. ¿Y cómo iba a venir un intruso? Para ellos Jesús no era el Mesías esperado. Eso era lo que Pablo ignoraba, que el que estaba persiguiendo a él, el nombre del que perseguía, era en realidad el Mesías. Esa era su ignorancia. Entonces él, celoso de la ley, perseguía a todo el que adoraba el nombre de Jesús. Era seguidor, discípulo del nombre de Jesús. Eso lo dice Hechos 26:9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que eso era su deber, esa era su ignorancia, ¿se dan cuenta? No tanto, otra vez, para entender la frase, porque lo hice por ignorancia. No se está justificando. Él lo que no sabía era que a quien perseguía, a los que perseguía, eran los seguidores y discípulos del Rey de Reyes, Señor de Señores, de Cristo el Mesías esperado. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús oró por quienes lo habían crucificado. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a recordarlo juntos. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Jesús está en la cruz colgado, hermanos, dando sus últimas exhalaciones, tremendamente lastimado en su cuerpo, colgado de esa cruz, y dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pero ¿te das cuenta lo que dice Jesús al Padre? ¿Por qué los va a perdonar? Porque no saben lo que hacen. Al igual que el apóstol, no saben que el que está frente a ellos es el Rey esperado. Son ignorantes de eso. Pero su ignorancia no les quita responsabilidad. Ellos son responsables de haber colgado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo ejemplo, y con esto vamos a una aplicación, que yo les he dado, hermanos, y podríamos buscar otros, pero para hacerlo rápido. Si tú llegas a manejar en otro estado,
Su ley de tránsito tal vez es diferente a la de la Ciudad de México. Una vez fuimos a San Miguel de Allende a un congreso de matrimonios y en un break que nos dieron quisimos ir a visitar con otros hermanos una camioneta hermosa, bien bonita la camioneta. La iglesia gótica esa que está en San Miguel de Allende. Entonces del hotel subimos y como no se podía llegar hasta la iglesia, pues se le hizo fácil estacionarse donde vimos lugar. Cuando regresamos de comernos un helado de mantecado bien rico, hermano, luego les digo la receta, porque ahora lo hacemos gelatinas cuando les vamos a traer, hermanas, ya le habían quitado la placa a la camioneta. Este hermano se puso fúrico. Pues, como no, íbamos a un congreso, teníamos que regresar al hotel y ya le habían quitado y era viernes. Entonces tuvimos que hacer todo de rápido, investigar y de preguntarle primero al policía, oiga, ¿por qué nos quitaron la placa? Porque aquí esta línea indica que no te puedes estacionar. Pero yo no sabía, ¿se dan cuenta? Él ignoraba. ¿Pero esa ignorancia le quitó su responsabilidad y su multa? No, así nosotros, hermanos. Nuestra ignorancia no nos quita responsabilidad. Pablo también, aunque lo hizo por ignorancia, era responsable de ser blasfemo, perseguidor, injuriador, pero no sabía lo que hacía. No sabía a quién perseguía. Y eso pasa con nuestros pecados. A veces sí somos ignorantes de lo que hacemos. Y por eso somos llamados a misericordia. Tengamos mucho cuidado de las cosas que sí sabemos que están mal y a veces permanecemos en ellas. Porque otra vez no vas a perder tu salvación, pero vas a ser objeto de la disciplina de Dios. Y eso está más duro a veces. Hermano, cuando tú y yo actuamos por ignorancia, el poder de la gracia de Dios, al igual que con Pablo, es manifestado. No lo dudes. Y al darnos cuenta, su gracia nos guía a arrepentimiento. Pero escucha esto. Si crees tener el conocimiento suficiente, si crees saber todo, aunque los que te rodean se dan cuenta de que no sabes mucho, entonces no verás el poder de su gracia. Y en lugar de recibir el poder de su gracia para que cambies, para que madures, para que crezcas, para que te puedas arrepentir, entonces en lugar de eso habrá dudas, desánimo, quejas contra Dios, queja contra las personas que te rodean, queja contra las circunstancias. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer nuestro pecado. Si lo hacemos por ignorancia, el juez es el que determinará. Y va a derramar su gracia en nuestras vidas. Pero si sí sabemos, necesitamos, hermanos, confesar nuestro pecado, como lo hizo Pablo. Pablo entonces aquí nos enseña, hermanos, que él reconoce el poder de su gracia, que reconoce lo que Dios hizo ahí en él, reconocía que las cosas que hacía las hizo por su ignorancia. Número 4. Reconoce que tu salvación es solo por la gracia de Dios. Reconoce que tu salvación es solo por la gracia de Dios. Versículo 14. Vean, ahí se manifiesta inmediatamente la palabra gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:14. Reconoce que tu salvación es solo por la gracia de Dios. Pero por la gracia de nuestro Señor. Se menciona en esta parte por primera vez, si tú lo notas, la palabra gracia. Pero en todo nuestro bosquejo de lo que ya hemos estudiado, no hemos dejado de hablar de la gracia, si te has dado cuenta. Aunque aquí apenas se menciona. Porque aunque aquí de manera literal se está mencionando, de manera directa, en todos los versículos anteriores se ha hecho referencia de manera indirecta de la gracia, de que el autor está hablando de la gracia del Señor Jesucristo.
recordándole a Timoteo que él es partícipe de dicho regalo inmerecido. Y dice ahí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, versículo 14, fue más abundante, sobreabundada, dice el griego. Esta palabra viene de la palabra griega, la palabra sobreabundante, fue más abundante, de la palabra griega uperplenonasen. No te preocupes, no estoy hablando en lenguas, ¿eh? No vayan a pensar que estoy hablando en lenguas. Pero este huperpleonasen, este huper indica que era una abundancia más grande de lo común. Pablo lo hace a propósito al escribirle, hermanos, porque es un intento del apóstol de expresar, pues en su entendimiento, la grandeza de la gracia divina en su vida. Cuando alguien se reconoce pecador, vil pecador, se acaba nuestro entendimiento para expresar esa gracia divina en nuestras vidas. No entendemos por qué Dios la derramó en nosotros. Hizo algo parecido allá en Romanos 5:20, el apóstol. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Un pasaje que ya habíamos escuchado antes. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó. Es la misma palabra. Huper. Sobreabunda la gracia. Y dice ahí en el versículo 14, si regresas conmigo, vamos a leerlo otra vez juntos. 1 Timoteo 14:1, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, y ve lo que sigue ahí, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esto es importante. Pablo aquí, si se dan cuenta, escribe dos resultados de la operación de la gracia divina en su vida. La gracia, si pudiéramos imaginarnos un árbol, es la raíz. El amor es el tronco. Y las buenas obras son el fruto del árbol de la salvación, dice el comentarista Hendrickson. La gracia es la raíz, la fe y el amor son el tronco, y las buenas obras son el fruto del árbol de la salvación. Qué preciosa ilustración, hermanos. Fe, si ustedes se acuerdan, también significa confianza, ¿no es cierto? Fe también es confianza. Es poner toda nuestra confianza en Él, creyendo todo lo que las Escrituras dicen acerca de Él y sabiendo que Él puede salvarnos y proveernos de todo lo que necesitamos. Estas dos cosas, hermanos, la fe y el amor, son las dos evidencias más importantes de la conversión cristiana. Si tú quieres ver en tu propia vida, si tú eres un verdadero creyente, ve si la fe y el amor son evidencias en tu vida cristiana. Porque ahí se manifiesta la autenticidad de la conversión, cuando la fe y el amor son puestos a prueba. Al reconocer tu salvación solo por la gracia de Dios, es más consciente y valioso. Necesitamos reconocer nuestra salvación solo por la gracia de Dios. ¿Qué evita, hermanos amados? Que nosotros no creamos que nuestra salvación fue solo por la gracia de Dios. Cuando decimos solo por la gracia de Dios, es que tú y yo no intervenimos en nada. Lo contrario en la escuela cristiana, que contradice esto que nosotros enseñamos, es que la salvación es por obras. Eso lo enseñan muchas religiones, aún denominadas cristianas. Por ejemplo, la fe católica. Pero también muchas iglesias evangélicas de las cuales venimos tú y yo, aunque no nos decían en qué creían, no te enseñaban qué es una declaración doctrinal. Esas son de las primeras cosas que tú tienes que ver como un creyente genuino. Digo, uno llega y si el Señor te transformó y eres un verdadero creyente, pues tú llegas y como el Señor hizo una obra de transformación en tu interior, pues tú te sigues.
Aunque estés en una iglesia donde se enseña que la salvación es por obras, a nosotros nos pasó. Pero como la salvación es dada por gracia y es una obra de Dios, Él nos sostuvo, Él nos fortaleció hasta sacarnos de ese pensamiento y enseñarnos la sana doctrina. Lo que estamos viendo en 1 Timoteo 1 hasta el versículo 14 que llevamos hasta ahorita, hermanos, es exactamente la vida de muchos de nosotros. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estábamos en iglesias donde se enseñaba que la salvación es por obras. Y cuando la salvación es por obras, traen un contexto diferente en donde el resultado de la salvación por obras es que la salvación no solamente tú participaste de ella, Dios vio algo bueno en ti, en su presciencia, preconocimiento, y como vio algo bueno en ti, dijo, Él va a ser. Entonces, fue una obra tuya, ¿te das cuenta? No. Y toman versículos mal enseñados, en su contexto equivocados, para afirmar esas verdades. No, hermanos. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Tenemos que tener cuidado. Y vamos a ir aprendiendo cómo esta enseñanza, tú y yo participábamos de ella sin darnos cuenta. Eso hacía que entonces, al depender la salvación de nosotros, también dependía de nosotros o ganarla o perderla, en un día o en una semana. Y estábamos, si te murieras hoy, ¿a dónde te vas? Pues creo que ahorita al cielo, gracias a Dios. Y en otro momento, ¿y crees ahorita? No, ahorita me iría al cielo. No. La salvación, si viene de parte de Dios, es segura. Que nadie te quite esa idea, porque fue un regalo de Dios. Y tal vez tú te sigas equivocando. Lo que sí tienes que tener cuidado es que no practiques el pecado. Porque si tú practicas el pecado, eres del diablo, dice 1 de Juan. No eres de Dios. Pero todos nos seguimos equivocando, ¿no es cierto? Todos. Pero no somos los mismos. Así que no te desanimes. No dejes que alguien te desanime y te diga que tal vez tú no eres un verdadero creyente. Porque van a seguir viendo errores tus vecinos, tus familiares, más tus familiares. Lo van a estar diciendo. Y a veces cuando toda esa culpa te llega, dices, creo que sí, creo que no soy. Necesitas pasajes como estos. Tú eres un verdadero creyente. Pero es que fallé de tal manera como antes no lo había hecho, pero lo estás confesando, lo estás diciendo, te estás arrepintiendo. Antes no lo hubiéramos hecho. Hubiésemos buscado venganza, hubiésemos querido salirnos con la nuestra, hubiésemos hecho de todo. Pablo entendía, hermanos, que la salvación es solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Por eso dice, pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Esta gracia fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor fueron un regalo de parte de Dios en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones en el momento de la salvación. El recordar, hermano, no cada mes, sino continuamente, como lo hacía Pablo, que somos salvos solo por gracia, nos ayudará a dar fruto en la fe y el amor genuinamente. Hay hermanos que usan esta frase para nunca manifestar amor en los demás. Todo proviene de Dios, tú eres igual de pecador que yo. ¿Es necesario que tú lo digas? ¿Es una manera de amar? ¿Tú crees esto? Por supuesto que no. Cuando llega la prueba a otra persona, te pregunto yo esta tarde, ¿manifiestas amor? ¿O le dices, te falta fe? ¿Te hace falta creerle a Dios? Esto se escucha en iglesias. No has orado como debes. O en otras, hermanos. Ay, no traigo billetes. No has sembrado como deberías. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia.
por eso no hay fruto, te van a decir. No. Aunque tú hayas sido infiel, tenemos un Dios fiel. En todas las áreas, a veces nosotros no sembramos en muchas cosas y Dios nos sigue proveyendo. Pero es para recordarnos que la gracia, que la salvación es por gracia. Porque si dependiera en parte de nosotros, ya estaríamos perdidos, hermanos. Necesitamos entonces recordar de dónde nos sacó Dios para que inyectemos continuamente, primero continuamente agradezcamos que somos salvos por gracia. Recordar de dónde nos sacó Dios, que Él nos puso en el ministerio, que nos sigue teniendo por fieles. Cuando nosotros recordamos continuamente eso, la fe y el amor están ahí para derramarlo entre quienes estamos, con quienes estamos juntos. Cuando se nos olvida de dónde venimos, empezamos a subirnos a un tabique, a dos. Empezamos a pensar que somos superiores a los que van llegando. No. Por eso es importante recordar continuamente de dónde nos sacó Dios, como lo hacía Pablo. Y se va a manifestar en amor por los demás y fe en nuestro Señor Jesucristo, confianza en Él. ¿Te das cuenta? Ni amor ni fe para con los demás, solo para contigo mismo muchas veces. O en el mejor de los casos, solo a quien tú consideras digno de recibir amor y ánimo en las luchas. Y ya se te olvidó que tú eres salvo por gracia. Tengamos cuidado y si no hemos agradecido a Dios tal vez por bastante tiempo, que esto no es bueno. Esto no es bueno. Y hoy comencemos ahí sentados en sus hogares a agradecer a Dios. Porque hay una gran diferencia, hermanos. Cuando tú y yo continuamente meditamos en que somos salvos solo por gracia. Siguiente cosa que tenemos que recordar, hermanos. Reconoce el propósito de tu salvación, versículos 15 al 17, para terminar. Reconoce el propósito de tu salvación, versículos 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta frase la van a estar escuchando durante el estudio de esta carta. Y Pablo hace referencia a una frase que circulaba en ese tiempo en la iglesia cristiana, en todas las iglesias, que era como un credo, hermanos. Y esta frase había llegado a ser aceptada por todos los cristianos en todas las iglesias. ¿Cuál frase? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Las epístolas pastorales contienen 5 palabras fieles, 5 frases como la primera que estás escuchando ahorita. Primera de Timoteo 1:15, la que estamos leyendo. Primera de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 4:8 y 9. Segunda de Timoteo 2:11 al 13. Y en Tito 3, del 4 al 8. La expresión palabra fiel no se encuentra en ninguna otra carta del Nuevo Testamento, solo en las epístolas pastorales. Por algo en especial lo vas a aprender. La palabra fiel es el evangelio mismo, hermanos, ya que se está a punto de decir cuál es el propósito de la gracia de Dios. Esta palabra es fiel y confiable, simple y sencillamente porque es la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es verdad siempre, no pasa, es eterna. Por eso es fiel. Debido a esto, entonces, es digna de ser recibida por todos y merecedora de ser aceptada. Eso es como que lo que entendían los cristianos cada vez que la escuchaban. Así es que es lo que yo quiero que tú, hermano, dispongas tu corazón de la misma manera. Hendriksen, un comentarista, dice: aun cuando no habían pasado 4 décadas desde la muerte del Salvador, aún en fecha tan reciente, se había convertido en una convicción firme, digna de plena aceptación. Esto es, digna de ser recibida personalmente y de todo corazón por todos sin reservas de ningún tipo, lo cual le añade un énfasis especial. ¿Cuál es esa palabra fiel
y digna de ser recibida por todos. Regresa conmigo al versículo 15, 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Vino al mundo. Pongan atención, hermanos. Pablo está a punto de evangelizar. ¿Quieres aprender? Sigamos. Ya me voy a apurar, Parece ser una expresión del apóstol, porque solo en su evangelio leemos acerca de un Salvador que vino a este mundo, pero en realidad es una expresión directamente de los labios de Cristo. Cristo decía esto. Ve lo que dice Juan 3:19. Solo anótalo, yo te lo leo. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan 9:39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto también implica entonces la preexistencia de Jesús. Esta frase indica, hermanos, que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, estaba en el trono, como lo dice Filipenses, y decidió la encomienda, aceptar la encomienda que le dio el Padre. Una encomienda tremenda, difícil, pero Él, por amor a ti y a mí, lo hizo. ¿A dónde dice que vino? Al cosmos, al mundo, a la humanidad, a las personas ciegas, perdidas, condenadas al infierno. ¿Por qué vino a ellas? ¿Cuál es el propósito? Regresa conmigo al versículo 15. Porque Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué dice ahí? Para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Los fariseos por excelencia habían definido qué era el pecado. Para ellos, pecadores eran los publicanos, las prostitutas, los que no cumplían con toda la ley ceremonial, etc. Ellos casi rechazaban la idea de que la salvación sería para tales personas, pero Cristo demostró que sí lo era. Y entonces esta expresión pasó a ser una confesión clara en la iglesia. Cristo vino no simplemente para hacer posible la salvación de los pecadores, ni solo para ayudarles a encontrar salvación. Cristo vino a salvarlos. Él había mencionado en otros pasajes cuál era el propósito por el cual había venido. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10 dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué tuvo que venir entonces? Porque su obra y no la del hombre, ¿te das cuenta? No la de las religiones, como las religiones lo afirman. Cristo fue el que vino a salvar de la culpa, del poder y en último término de la presencia del pecado. Vino para conducir a los hombres a una vida de servicio, de santidad y de intimidad con Dios. La salvación es dada solo por Cristo. Él fue el que vino a salvar. No participamos, hermanos, solo con nuestro pecado. Por eso es que Pablo dice, ahí si la salvación fuera por obras pudiera haber dicho cualquier otra cosa, pero como no es por obras y es por gracia, dice, de los cuales yo soy el primero, en el versículo 15 de 1 Timoteo. De los cuales yo soy el primero de la palabra griega protos. En el sentido es el mayor, el principal, el primero. Pablo aquí usa el tiempo presente, no dice yo era, dice, ¿te das cuenta? Yo soy el primer ¿qué? Pecador. Él sigue reconociendo lo que yo te he estado tratando de decir, que aún siendo salvos necesitamos seguir reconociéndonos pecadores para que la gracia sobreabunde. ¡Qué bendición tenemos en Cristo Jesús! Ya no tengamos miedo de estar como fariseos en las iglesias, hermanos. Como antes, que teníamos que aparentar para servir, para que no nos disciplinaran, para que no nos castigaran y tanta cosa que pasan en muchas iglesias. No, hermanos, aquí están también los pastores, pecadores, como todos ustedes, luchando. ¿Pero en qué sentido era Pablo el peor de los pecadores?
en el sentido no solamente de que perseguía a la iglesia, como ya lo dijo, sino que también era incrédulo, teniendo pleno conocimiento de las Escrituras. Pablo, más que otros, conocía el Antiguo Testamento y aún así era un incrédulo, porque la salvación es por Cristo y él perseguía y rechazaba a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, con todo el conocimiento de la ley, él, si moría sin Cristo, se iba a ir al infierno. Pablo no está hablando con una humildad fingida. Sus palabras reflejan lo cerca que andaba de Dios, pero lo lejos que andaba de Cristo. Un verdadero pecador. El hecho es que siempre es una característica del verdadero santo el que se sienta como un verdadero pecador. Escucha lo que dice este comentarista, se llama Brown. El hecho es que siempre es una característica del verdadero santo el que se sienta como un verdadero pecador. El aire en un cuarto parece estar claro, pero cuando es penetrado por la luz solar parece estar lleno de polvo y otras impurezas. Así es cuando los hombres se acercan a Dios y son penetrados por la luz de Dios, ven más claramente sus propias enfermedades y empiezan a sentir algo del odio que Dios siente por el pecado. Fin de la cita. Por eso necesitamos la luz de la palabra, para odiar el pecado como Dios lo odia. Por eso predicamos y enseñamos la palabra versículo a versículo. Por eso no te contamos ni te ponemos hora y media de alabanza para que te desgastes y te canses, solo en tus propias emociones, decíamos antier, buscando tus propias experiencias. El crecimiento de la vida cristiana de un verdadero creyente está en la palabra. Versículo 16, para que Jesucristo mostrase en mí, dice el versículo 16, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. La preposición mostrase, demostrar, implica más completa de lo que el simple verbo indicaría, para que Cristo se mostrase en mí. No. Dice, para que Cristo, el primero Cristo se mostrase en mí. Dice el versículo 16, toda su clemencia. Esta palabra clemencia es macrutumía. La palabra indica paciencia con la cual uno soporta sufrimiento y aflicción. Esto indica, hermanos, que Cristo primero soportó con paciencia todos los agravios de Pablo y después lo salvó y llamó para ser apóstol. Y todo esto con el propósito de dar un ejemplo alentador a los pecadores a través de los años. Por eso dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. Para animarnos a nosotros hoy y decir, si se pudo con un perseguidor, injuriador, que creía que era perfecto, que era celoso de la ley, que era religioso de religiosos en su tiempo, entonces también se puede con tu familiar. El que crees que nunca va a creer. Ese cónyuge que se burla, ese hijo que pisotea el nombre de Cristo, ese vecino que siempre rechaza cuando le quieres hablar. Tú eres el mejor ejemplo, hermano, hermana. Esto fue para dar aliento a todos los demás hombres, a fin de que en vista de la clemencia de Cristo para con Pablo, esperen una misericordia parecida por graves que hayan sido sus pecados. Pablo estaba delante de los ojos de todas las generaciones posteriores, como testimonio del poder, la gracia y el amor de Dios, y serviría como el primer molde, silueta y esbozo para el joven Timoteo. Dice ahí, para vida eterna. La vida de la era venidera interminable, dice el Griegos. Contiene una idea de duración de tiempo, como ya vimos, interminable. Pero el énfasis cabe sobre la cualidad de esta vida, una vida de excelencia moral, pero sobre todo de intimidad delante de la presencia de Dios por siempre. Eso es lo que todo cristiano debe estar pensando en el futuro.
Por eso es que dice Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La consideración de estas cosas provoca en esta frase pequeñita, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología. Recuerda, no quiero enseñarte cosas raras, pero cada vez que escuches doxología, logos, palabra, doxos, adoración, una palabra de adoración espontánea. Después de recordar Pablo su testimonio, termina con una palabra de adoración. Así, espontánea, hermanos. Y por eso dice al Rey de los siglos, al Rey de las edades, al inmortal, al que es sin corrupción, al invisible, al que no se le va a poder ver, pero se le puede conocer por la fe, al único Dios, no hay más. Todos los demás son falsos, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a terminar con una palabra del comentarista Hendriksen, pero quiero recordarte a ti a modo de aplicación para que oremos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estudiarla pensando en cómo nos va a limpiar. Pero no sin antes en que podamos conocer al Dios que está escribiendo estas palabras, a su Hijo y al Espíritu Santo. Porque al conocer su grandeza, vamos a ver nuestra pequeñez. Y al ver nuestra pequeñez, vamos a confesar nuestro pecado. Y al confesar nuestro pecado va a venir la gracia. Y cuando viene la gracia y el perdón, viene la doxología, la adoración verdadera, ¿te das cuenta? Por eso es importante que cada vez que te veas expuesto a la palabra de Dios, trates de buscar esto. Así que cuando vengan las confrontaciones de parte de una persona como yo, que el primero fui yo en ser confrontado, no aleja tu mente de que las estoy diciendo yo porque yo estoy frente a ti luchando de la misma manera. Pero acéptala pensando en que si tú traes algo que Dios está viendo, diga sí, Señor. Como Pablo, blasfemo, injuriador. Esta semana hice esto, sí lo hice, Padre. Lo reconozco delante de ti. Porque al final de cada mensaje, hermano, siempre vas a recibir consuelo de parte de la palabra de Dios. Y por eso siempre terminamos con una alabanza, si te das cuenta, los domingos. Porque entonces al estar limpios, perdonados, nuevamente, santificados, podemos adorar a Dios de diferente manera. Hoy lo vamos a hacer a través de una oración, pero ve lo que dice Hendriksen. Y después de leer esto, oramos. De los manantiales de la espontaneidad de Pablo brota la exclamación. Es un verdadero estallido proveniente de un corazón que ha experimentado lo que significa tener ese Dios como el Dios de uno que por los siglos de los siglos, esto es, para siempre jamás, se le rinda honor y gloria, alabanza y adoración. Al Dios que en su ser y atributos es tan maravilloso, pero que esta palabra espontánea de adoración no llegó sin antes reconocer el que daba gracias continuamente y todo lo que estudiamos desde hace 8 días. Guárdalo en tu corazón y practícalo, hermano. Practícalo, hermana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos 5 aspectos que nos llevaste a reconocer en estos dos estudios, que tenían la meta de alabarte y exaltarte, como lo hicieron con Pablo, que te daba continuamente gracias. Y a través de estos 2 estudios nos veniste enseñando, Padre, por qué. Que lo mismo suceda en nosotros, Señor. Que al recordar que somos salvos solo por gracia, como un regalo inmerecido tuyo, esto pueda abundar, Señor, en alabanza y adoración hacia ti y en amor y fe para con nuestros hermanos.
que nos podamos, Señor, sentir inmerecedores de haber sido puestos como fieles, puestos en el ministerio, de haber sido salvados solo por la gracia, Señor, que fue derramada en nosotros. Ayúdanos a continuamente recordar esta verdad preciosa, porque cada vez que la olvidamos, es por eso que pasa tiempo, Señor, en que no te adoramos como tú nos lo enseñas en tu palabra. Y es por eso también que no manifestamos piedad a través del amor y la confianza que podemos, Señor, derramar a quienes están alrededor nuestro. Perdónanos, Señor, porque a veces en lugar de amor causamos desamor, egoísmo y todo tipo de obras de la carne. Y a veces en lugar, Señor, de poner confianza, ánimo en quienes nos rodean por la fe que hay en ti, les señalamos con más, Señor, su pecado, su falta, lo que hicieron. Perdónanos, Padre, porque se nos olvida de dónde nos sacaste a nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a continuamente recordarlo, para recordar que donde abundó el pecado, no solamente sobreabunda la gracia, y que eso nos anime a no acumular pecado en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga en casita, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana si Dios quiere.